Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal que consigue lo mejor de ambos mundos. Como ya sabréis, hace unos días, y de hecho ha estado como dándose bastante bombo otra vez... ¿Qué sucede? Hace unos días, como me imagino que ya sabréis, porque sinceramente ha estado como teniendo bastante bombo y bastante repercusión a través del tema de redes sociales, se estrenó en la plataforma de Amazon Prime la serie Good Omens. Good Omens, buenos presagios, por lo menos tal y como nos ha llegado a España. No sé si a lo mejor al otro lado del charco, en los países de habla hispana, ha cambiado un poquito el título. Esa novela escrita a medias entre el ya desaparecido Terry Pratchett, autor también de todo lo que es el tema del mundo disco, y otro de los autores posiblemente más icónicos dentro del mundo de la literatura británica más contemporánea, como es Neil Gaiman. Neil Gaiman, pues bueno, puede que lo conozcáis por cosas como Neverwhere, como Objetos Frágiles, como American Gods, como Stardust, o como, y de hecho os dejaré por aquí un vídeo del cual estoy bastante orgulloso en cuanto a contenido, el tema de los libros de la magia. Ya sabéis también que ha tenido su cierta polémica con, bueno, pues estas cositas de Harry Potter, que si plagio, que si no plagio. Y bueno, pues esa novela que escribieron, digamos, a partes iguales, ha tenido su reflejo en un formato mucho más televisivo, mucho más audiovisual, como es esta producción de Amazon Prime. Yo sinceramente no sabía muy bien qué esperar, sabía más o menos la premisa, este tema de ángeles, de demonios, del Armageddon, también pues bueno, teniendo a Terry Pratchett de por medio, me esperaba algo con un toquecito como de Christopher Moore. La verdad es que siempre he visto bastante paralelismo entre la forma de entender la literatura de estos dos autores. De hecho, aquí hago un pequeño break, un pequeño parón, y os recomiendo muy efusivamente a Christopher Moore. De hecho, a día de hoy creo que me faltan todavía un par de novelitas por leer suyas, que son de las primeras que escribió y que han llegado a hacer relativamente poquito a España. Total que, bueno, pues en un principio yo no tenía tampoco muy planeado ver esta serie a corto plazo. La verdad es que sí que me llamaba la atención, pero no una cosa tampoco como súper inmediata. Y al final, hablándolo con María, ella también tenía ganas de verla. Era una miniserie, son únicamente 6 capitulitos, no llega ninguno a la hora completa. Y se dio la situación, tampoco es que haya muchas más vueltas que darle en realidad. Siendo sinceros, es una serie que me ha encantado cómo empezaba, me ha encantado cómo terminaba. De hecho, bueno, pues tiene sus cositas, sus más y sus menos, pero me ha incitado muchísimo a leer la novela que hay detrás, cosa que normalmente no sucede, y por lo tanto, pues bueno, para mí siempre es un factor el hecho de que te intenten redirigir, digamos, hacia el producto original. Pero hay como 2 o 3 capítulos entre medias, creo que son los capítulos concretamente 3, 4 y el 5, hay algunos fragmentos que no terminan de convencerme. No terminan de convencerme porque creo que a nivel narrativo sobraba bastante paja, y a lo mejor la misma serie, salvo por un momento muy concreto que ahora lo iré comentando y lo iré desarrollando con más chicha, creo que se hubiera podido quedar en 5 capítulos sin demasiados problemas. No obstante, por todo lo demás me parece una serie 100% recomendable. Como digo, son 6 episodios, una serie súper cortita, se ve muy ligera, todo hay que decirlo, y bueno, pues va entrando sola, tampoco se hace densa aunque haya cositas que no te gusten. Por lo tanto, pues lo dicho, una cosita muy fina. Esta serie comienza ya desde el minuto 1 con todo lo que es el tema del jardín del Edén, con esa idea del árbol de la sabiduría, con el tema de la manzana, y encontramos aquí a los personajes de Aziraphale y de Crowley, que bueno, pues son los personajes de Shin y de Tennant. Estos personajes son respectivamente un ángel y un demonio, y ya pues vemos esta interacción entre todo lo que es el mundo divino, el mundo demoníaco, ese tema pues de la tentación con el tema de Adán y Eva, de la manzana. Vemos también cómo huyen ellos de allí y cómo a partir de entonces pues se va desarrollando toda pues la civilización humana. Como arranque está bien, está gracioso, porque además creo que tiene una especie de narrativa bastante similar a lo que ya había leído yo en el tema de Daniel Handler, todo lo que tenemos también incluso en la serie de Netflix con una serie de catastróficas desdichas, algo que ya viene también de la mano del personaje de Lemony Snicket, y creo que en ese sentido las cuestiones narrativas, las cuestiones literarias están mucho más presentes que a lo mejor en otras obras que vemos como adaptación, como digo, de cuestiones más novelescas al mundo audiovisual. Creo que no es algo que me disguste, pero sí que es cierto que aquí hay, digamos, una balanza en la cual para mí es muy complicado desvincularla de todo el tema de una serie de catastróficas desdichas, porque creo que está como muy bien equilibrada. Creo que es una cuestión que han sabido balancear para que ninguna de las dos partes tenga más peso, para que lo literario no suene extraño dentro del mundo audiovisual, y para que lo audiovisual complemente muy bien todo lo que ya podías traer si habías leído las novelas antes. ¿Qué sucede en este caso? Que cuando ves una serie de catastróficas desdichas, todo este mundo literario viene de la parte de Lemony Snicket, que incluso se dedica al mundo literario como tal,
fundamental dentro de la serie. Justamente esto es lo que creo que le da cierto peso y lo que le da cierta credibilidad a la forma que tiene el de narrar frente a lo que tenemos en Good Omens con el personaje de Dios. Dios va a ser el hilo conductor, ese narrador central que más o menos nos va contando la historia, que nos va, pues bueno, interrumpiendo en algunos momentos para darnos algunas explicaciones, para hacernos también tener algunos flashbacks, para ver cositas, en fin, digamos que es un poco el que compone la historia y las imágenes van mostrándonos más o menos lo que está sucediendo dentro de su plan divino. El hecho de que Dios esté en todas partes pero que en realidad no se inmiscuya de manera directa en la historia es algo que a mí me choca bastante, porque creo que hay cuestiones que funcionan muy bien a nivel narrativo, a nivel literario, pero que a lo mejor no encajan tan bien con todo el plano audiovisual. Aunque sí que va viendo algunos matices muy concretos, hay dos momentos muy claros en los que me di cuenta de todo esto. Uno de ellos es cuando Hastus, si no recuerdo mal el nombre, digamos que uno de los demonios rivales del propio Crowley, acaba metido en una especie de contestador, grabadora de voz, porque bueno, ya te han explicado previamente, eso sí, que digamos los demonios y los ángeles no funcionan físicamente igual que el resto de los humanos, aunque tengan un cuerpo físico. Esto pues bueno, me parece más o menos curioso, pero la verdad es que me parece un poquito forzada esa escena, más que nada porque creo que también estiran el chicle demasiado. Esto me sucede también posteriormente, no sé si es en el mismo capítulo o un capítulo posterior, con todo el tema de Crowley cuando traspasa una gran barrera de fuego y vuelven a hacer hincapié en todos estos temas. Creo que me encaja mucho mejor, por ejemplo, cuando estamos hablando de Aziraphale, cuando él mismo vuelve al plano terrenal, cuando ya ha perdido su propio cuerpo, y son cosas que no te tienen que explicar, que no necesariamente tiene que haber alguien que haga hincapié constante en estos temas, sino que realmente asumes que es así porque en su momento ya te han explicado ciertas leyes físicas o leyes del universo que nos están presentando. Esto hace que haya varios momentos a lo largo de toda la serie que me parecen no sacados de la manga, porque creo que sí que son cosas que más o menos se pueden haber explicado, pero me sucede un poquito similar a todo lo que me pasó con el tema de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Creo que en este sentido Neil Gaiman, aunque sí que ya proviene de todo el tema de American Gods, al encontrarse en algo mucho más contextualizado con todo el tema de Terry Pratchett, que evidentemente ya aporta un factor de humor, un factor un poquito más surrealista, y que creo que sí que es verdad que juega muchísimo con la palabra, algo también muy dentro del humor británico, todo hay que decirlo, me sucede un poquito como con el tema de los crímenes de Grindelwald, ya que lo he sentido un poco como pez fuera del agua. En el caso de los crímenes de Grindelwald, creo que el fallo era que Rowling todavía no ha terminado de acostumbrarse al formato audiovisual y por tanto intenta plasmar algunas cuestiones narrativas del mundo literario que no sabe muy bien cómo adaptar a todo lo que es, como digo, el formato cinematográfico en este caso. Y en el caso de Neil Gaiman, creo que el pequeño fallo que ha tenido ha sido que estaba, digamos, un poquito más fuera de contexto. Él normalmente no escribe nada excesivamente cómico, de hecho me atrevería a decir que Christopher Moore es hijo directo de Neil Gaiman y de Terry Pratchett, o sea que realmente buenos presagios. Si os gusta, os recomiendo muchísimo al autor, pero justamente por eso, porque realmente Neil Gaiman, digamos que es una de las mitades de toda esta producción, al faltarle la otra pata, la pata de Terry Pratchett, creo que se ha sentido un poco perdido y a lo mejor no ha sabido trasladar del todo algunas de estas ideas más cómicas, más surrealistas, faltándole, pues bueno, esa mente que las ideó en su momento. Al margen de esto, el desarrollo, entre comillas, me parece coherente, hay cosas muy surrealistas, personajes que me ponen nervioso, personajes que en realidad son tan estrambóticos que se hacen hasta creíbles, y creo que esto es, como digo, por ese contexto, pues bueno, casi dadaísta me atrevería a decir, una cosa que no tiene sentido en muchas ocasiones, pero que en realidad, al tener tantos personajes de tantos mundos distintos, al ser una cosa paranormal, con gente que está mal de la cabeza, pero otros que están bien y que aún así piensan igual que los que están mal, en fin, un cúmulo de cosas que hacen que sea un universo creíble. No voy a decir realista, no voy a decir verosímil, pero sí más o menos, pues bueno, una cosa que funciona dentro con los propios engranajes de la maquinaria que han construido. Respecto a esto, creo que los personajes tienen como muchos altibajos y algunos los siento casi metidos a la fuerza. Metidos a la fuerza entre comillas, porque quiero imaginar que esto dentro de todo el tema de la novela tendrá muchísimo más sentido, estarán mucho más desarrollados y digamos que tendrán algunas de las acciones bastante más justificadas que lo que vemos dentro de la serie. Pero como os comentaba al principio, creo que le sobra metraje de algunas partes y a lo mejor estos minutos extra hubieran podido ser utilizados para desarrollar algunas de las facetas. Especialmente hablo del caso de los niños, porque tenemos un grupito de 4 niños, uno de los cuales evidentemente es el generador de todo este Armageddon, y de sus 3 amigos realmente solo me importa Pepper. Me importa Pepper porque es la
ama. Sinceramente creo que es de los personajes secundarios mejor escritos. Es una niña totalmente normal, pero que a veces tiene unas frases absolutamente lapidarias, evidentemente con un peso crítico, con un peso político, con un peso social absolutamente devastador. Es capaz de contestarle a uno de los jinetes del apocalipsis de una manera rompedora, le suelta unas hostias que flipas, y yo por mí esa niña ojalá se hubiera convertido en Guerra. Pero los demás amigos de Adam, como digo, es este niño hijo de Satanás, al final como que no los siento tan fuertes, me sobran un poquito, y creo que hay momentos muy concretos donde realmente hay escenas muy estiradas entre todos ellos. Entiendo que son como para justificar según qué venidas, como para intentar meterlo casi en un rollo mesiánico, muy entre comillas, pero bueno, pues creo que a nivel narrativo rompen mucho el rollo, rompen mucho el ritmo de otras historias, y hay un capítulo en concreto en el que en realidad hay como 4 o 5 escenas en las que Adam está como superido de la cabeza, tampoco con una justificación mayor, y que al final creo que se podrían haber dejado en una un poquito más larga y ese capítulo simplemente haber retirado minutos de metraje. No obstante, tenemos otras historias aparte, algunas de las cuales siento como muy rebajadas, como que les falta chicha, les falta profundidad. Una de ellas posiblemente sea la del coronel Sadwell, más que nada porque creo que se queda como a medias. Es un personaje que promete mucho, pero no termina de estar desarrollado, no termina de tener una función demasiado clara. Hay una dinámica también que toman a lo largo de la serie que utilizan para explicar cositas como todo el tema de las brujas, de los cazadores de brujas, que bueno, pues no es tan mal, pero sí que es cierto que lo ofrecen como muy picadito a lo largo de los diferentes capítulos, únicamente para justificar lo que va a suceder en ese. Y bueno, como digo, me falta un poquito enlazar los engranajes en algunos de los episodios en concreto. Sin embargo, y de manera muchísimo más evidente, la relación que más he disfrutado, porque al final pues bueno, es el parte del núcleo central, es esa relación entre Crowley y Aziraphale, porque sinceramente creo que son dos personajes estupendos. Son dos personajes que tienen su chicha. Sí que es verdad que a lo mejor me ha faltado ver un poquito más de relación entre ellos a lo largo de los episodios, van quedando como cosas muy puntuales y con un gran peso en un capítulo en el cual nos explican esa relación, esa vinculación, esa amistad que tienen a lo largo de toda la historia. Esto hubiera agradecido verlo muchísimo más, un poquito en cada episodio, para poder ir enamorándome poco a poco de ellos, aunque es cierto que ya desde el minuto 1 pues les pillas un gran cariño, porque sinceramente son personajes muy bien desarrollados. Creo que a lo mejor las motivaciones para esa relación que tienen entre ellos no queda tan clara desde un inicio, más que nada porque creo que se va diluyendo a lo mejor entre el resto de historias, están como muy centrados en encontrar a este hijo de Satán. Damian, no seas un niño tan malo, no escupas a ese franciscano, que estamos en Navidad. Creo que realmente construyen una relación muy orgánica. De hecho, desde un principio ya se ve que compenetran bastante bien. Sí que a lo mejor, como digo, pues esas cosas que puedan tener detrás que les lleva a ser mucho más amigos, a ser mucho más cercanos, está bastante diluida. También es verdad que creo que todo lo que hay detrás, ya no de ellos, sino de todo el tema de las organizaciones, por un lado divina y por otro lado demoníaca, me hubiera ayudado a saber por qué se contraponen o por qué comulgan con algunas ideas. Y en ese sentido creo que, bueno, pues sí que le faltaba chichita, ¿no? Porque además todo el tema demoníaco creo que no lo vemos realmente hasta prácticamente el último capítulo. Cierto es que tampoco vemos todo el tema de Dios, sí que vemos el tema de Satán, por lo cual creo que está como una balanza un poquito desequilibrada. Pero también es verdad que todo esto creo que está bastante bien adaptado a, bueno, pues una cultura mucho más contemporánea, con mucha referencia pop, y a lo largo de toda la trama, como digo, vamos a ver guiños. Eso sí que es verdad, que creo que es algo que, bueno, hay que conocer un poquito de manera mucho más amplia para disfrutar la serie. Estaría bien que la gente supiera, por un lado, de cultura pop, porque hay muchísima referencia especialmente a cultura británica, a series y a novelas, y por otro lado, algo bastante más potente y que yo creo que no es tan conocido a lo mejor, como es todo el tema de la iconografía religiosa. No me voy a meter en esto, porque además creo que en algún momento le dedicaré un vídeo en específico, tanto por todo el tema de Sabrina, que ya sabéis que especialmente la segunda temporada fue una auténtica locura, como por todo lo que tenemos en Good Omens, ya que aprovechan para darle una vuelta a algunas cuestiones que ya se nos plantean, bueno, pues desde tiempos bíblicos, literalmente, y todo ello lo refresca con unas relecturas muchísimo más contemporáneas que creo que hacen una obra súper rica. Todo esto mezclado con leyendas urbanas contemporáneas, que sinceramente no sé hasta qué punto son, entre comillas, viables. De hecho, algunas de ellas las conocía, pero me parecen absurdas a más no poder. Esto ya lo estoy hablando con Albert y Carolina, con unos amigos hace un tiempo, y creemos que parte de los fans irónicos de cosas como Cuarto Milenio. Pero bueno, esto ya
es otra movida completamente distinta. Y ya está, creo que no me queda mucho más que decir. Creo que tiene sus altibajos, tiene sus luces, tiene sus sombras. Es una serie que a mí a nivel personal me ha fascinado, aunque pienso que le sobra muchísimo metraje, por lo cual pues bueno, hay que verla también con un poquito de relatividad para no aburrirse demasiado en algunos momentos en concreto, pero creo que es una de esas series que disfruto muchísimo porque si la observas con detenimiento vas encontrando guiño tras guiño tras guiño, en fin, una especie de easter eggs culturales que a mí es lo que me fascina. De hecho, bueno, si estáis viendo este vídeo ya os recomiendo que os paséis por el de la semana que viene porque va a ir un poquito en esa línea, posiblemente no con algo que estéis esperando, pero es una de las cosas que a mí más me han fascinado en los últimos años, a pesar de que la película es un grandísimo ñordo. Como digo, Good Omens es una serie 100% recomendable para tragarse únicamente en un fin de semana, repito, 2-3 capítulos al día tampoco van a ningún lado, y creo que realmente lo único que me deja así un poco frío es el hecho de pensar que el epílogo parece que nos lleva a algún lado, pero luego no, en fin, digamos que es una especie de vaivén a través de lo último que está sucediendo. Y admito muy sinceramente que me gustaría saber qué ha pasado entre Asif Ali y Crowley a lo largo de toda la historia. Ahora evidentemente me gustaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios qué opinión tenéis de la serie, si esperáis que vayan a intentar explotarlo un poquito más por parte de Amazon Prime, cosa que sinceramente no sé si me parecería bien o mal. ¿Y qué opináis sobre esto que comento de ese desequilibrio que creo que ha tenido Neil Gaiman al pasar de un plano más novelístico a un plano más de guión? No porque no haya tenido trayectoria anterior, sino porque a lo mejor estaba un poquito más fuera de su estilo. Sinceramente me gustaría que me dejarais por aquí debajo cuál es vuestra obra favorita de Neil Gaiman y de Terry Pratchett, al cual todavía no le he hincado demasiado el diente, y poquito más me queda por decir. Repito, recomendarla porque me parece una grandísima serie para poder ver incluso acompañado, porque creo que se disfruta bastante más comentando algunas cositas. Evidentemente también os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.